Bienvenidas al segundo día del séptimo encuentro regional de filosofía Zona Norte, Saber Poder en la Sociedad de la Información. En esta ocasión vamos a comenzar este día con la conferencia magistral del doctor Heriberto Yepes. Para ello voy a permitirme leer una nota curricular antes de pasarle la voz. Heriberto Yepes se autodefine como escritor fronterizo. Su obra se desplaza entre la filosofía, la literatura y el arte. Es autor de más de 20 libros publicados desde 1999, como los ensayos Luna Creciente, Contrapoéticas norteamericanas del siglo XX, Tijuanologías, El imperio de la neomemoria y La colonización de la voz, y de las novelas El Matasellos, Aburto, 41 Closets y Al otro lado, y poemarios como El órgano de la risa, El libro de lo postpoético y México conceptual. En inglés es autor de los libros Wars, Threesomes, Drafts and Mothers y Transnational Battlefield. También ha sido traductor al español de los aforismos de William Blake, las poéticas de Jerome Rothenberg y Charles Bernstein y obra del inglés de José Vasconcelos, así como coeditor y traductor de 4 volúmenes de la obra de Ulises Carrión. Una parte de su obra ha sido escrita para Internet, como sus blogs Border Blogger del 2002 al 2007 y Border Destroyer del 2015 al 2018. Y desde 2020 publica en línea en collabdecritica.com su obra paulatina, La crítica, ¿cómo es?, donde comenta textos específicos de autores como Baudelaire, Marx, Freud, Zizek, Badiou, Foucault, Ricardo Piglia, César Aria, entre otros. Estudió la licenciatura en filosofía en la UABC en Tijuana, la maestría en terapia Gestalt en el Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente y el doctorado en literaturas hispánicas con énfasis en teoría crítica en la Universidad de California en Berkeley, donde tomó clases con Judith Butler, Ramón Grossfogel, Paul Rabinov, Estefanía Pandolfo, Martin Jay y otros autores que influyeron su pensamiento, aunque considera que su principal influencia intelectual ha sido la de su maestro en Tijuana, Horst Mattei. Actualmente trabaja como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Artes de la UABC en Tijuana, en la licenciatura de Artes Plásticas y la maestría de Dramaturgia Escénica y Literaria. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte y del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra ha recibido múltiples premios en México y Estados Unidos. Actualmente trabaja en la versión final del libro ¿Sueñan los marxistas con revoluciones aztecas?, una obra fronteriza sobre el comunismo, el náhuatl, las vanguardias y la globalización de la filosofía. Le paso la voz al doctor Heriberto Martínez Yepes, que nos presentará la conferencia magistral Retorno de la Estética. Voy a compartir la presentación. Comienzo con agradecimientos a Felipe Lía, Mauricio Ramos por la invitación al encuentro, a Alfredo González por la presentación y por la moderación hoy, ¿no? Bueno, la conferencia se titula El retorno de la estética, prefacio a la exofilosofía. Y comienzo con un epígrafe que extraje del Talmud. Un rabino preguntaba: puesto que ya he aprendido la ley entera, ¿puedo estudiar ahora la filosofía griega? Se le contestó aduciendo el siguiente versículo bíblico: el libro de la ley no debe apartarse de tu boca, lo meditarás día y noche. Y se añadió: busca el momento en que no es ni de día ni de noche y dedica este espacio de tiempo a estudiar la filosofía griega. La primera sección de mi conferencia se titula El originario retorno de la estética. La caverna de Platón es la escena primitiva de la estética occidental. Esa caverna ocasiona un retorno originario de la estética que permite comprender cómo, en nuestra escena primisecular del arte y la filosofía, ocurren otros retornos de la estética. La caverna se localiza en la entrada del libro séptimo de la República de Platón. Un grupo de prisioneros han sido recluidos desde niños en ese pequeño Hades artificial.
Una escenografía y un espectáculo les persuade que este inframundo técnico es lo único real. La caverna platónica es un teatro subterráneo, una sátira de Platón contra Homero, la tragedia, la lírica y las artes como plataformas de la educación griega, la paideia. Un gran mecanismo óptico, animación y ecos entretienen al público cautivo. La caverna de Platón es un ambiente audiovisual, una cámara aural. Pronto en la trama, un prisionero es desencadenado, custodiado para salir, alcanzar a contemplar el supramundo y luego misteriosamente regresar a la caverna. Si revisamos la crónica parabólica que Platón hace de este viaje, observaremos detalles que escapan a la lectura canónica. Esta lectura canónica fue animada en 1973 con voz de Orson Welles. Las imágenes que tengo aquí son de esa animación de Orson Welles. Esta remediación postmoderna hoy mundializa electrónicamente la visión canónica sobre la caverna. Para liberar a Platón de la reificación canónica, propongo que imaginemos, como un ejercicio de exofilosofía, que el prisionero sale de la caverna y ya no retorna jamás. Esta versión ucrónica posibilitará extrañar la versión platónica y cuestionar la moraleja del filósofo como el único o mejor de los sujetos y devenires cavernarios. En la versión endofilosófica de Platón, quien desata y guía al prisionero es un sujeto de quien no se habla. Es el carcelero invisible de la caverna. Él es quien interroga al prisionero sobre las cosas que antes solo conocía como bultos oscuros y aún ahora apenas distingue, ya que la luz lo encandila y lo lastima. También es quien obliga al prisionero a mirar la fuente luminosa en la parte superior de la caverna. Durante todo el trayecto de salida, el amo fuerza al prisionero a convertirse en un torpe ontólogo espeleólogo. El amo transfiere al prisionero de una disciplina tortuosa a otra, de la sujeción de la esclavitud a la sujeción a la fenomenología. Al contrario de la versión hegeliana de esta dialéctica entre el amo y el esclavo, Platón invisibiliza al amo. Curiosamente, las versiones gráficas reaparecen a ese personaje. Cuando desemboca en el exterior, el siervo sufre irritación de la mirada. Gradualmente conoce los fenómenos externos y a continuación mira la noche y luego, más trabajosamente, el día. Pronto concluye que el sol gobierna todo. El narrador platónico admite que el prisionero debe estar feliz de haber escapado, pero el amo invisible hace que su siervo vuelva a la cueva. En la autointerpretación de Platón, en la sección 517b, el relato fantástico es petrificado como una alegoría, aunque incompletamente. Platón fija que el relato simboliza el viaje de la psique, la nábasis, al mundo superior para conseguir la contemplación de las ideas. De acuerdo al unívoco esquema de Platón, mirar al sol simbolizaría la teoría, la visión de la suprema idea. El prisionero salió del mundo de las imágenes ilusorias para llegar a la teoría racional de lo bello, aquello que la filosofía posterior platónicamente denominaría estética. La estética es la hipótesis clásica de que lo bello y el arte son regidos por un absoluto espiritual. Dentro de esta hipótesis estética, nuestro discurso teórico debe relacionar los entes sensibles e imaginales y las obras de arte con su fuente verdadera. El ex prisionero ha alcanzado la teoría estética, pero es requerido por las fuerzas del inframundo artificial. Renuncia a la pura contemplación de lo solar y comienza el descenso. Este descenso es lo que llamo el primer retorno de la estética. Y paso a mi segunda sección, que se llama la escena crítica. El prisionero devino filósofo, apenas amigo de la sabiduría que atisbó y a cuya inmediatez ha decidido renunciar. Desconociendo todas sus implicaciones, Platón narra que los ojos del teórico descendiente se ofuscan por las tinieblas, en la sección 516c. Citaré en extenso lo que creo es el pasaje más intrigante que la filosofía ha dedicado a la crítica, sin que la crítica se haya enterado aún. Escribió Platón:
Pero, ¿crees que haya de extrañarnos el que, al pasar a alguien de las visiones divinas de Orión a las cosas humanas, parezca por extremo ridículo, con la vista todavía embotada, sin haberse acostumbrado aún lo suficiente a la presente obscuridad, se ve obligado a litigar en los tribunales? Los ojos están sujetos a una doble perturbación y por una doble causa, o por el tránsito de la luz a la oscuridad o de la oscuridad a la luz. ¿No se pondrá uno a reír estúpidamente al ver un alma que por hallarse ofuscada no es capaz de discernir ciertos objetos, sino que habrá que examinar si, por venir de una vida más luminosa, se encuentra entenebrecida por falta de costumbre, o si, por pasar de un exceso de ignorancia a un exceso de luz, está inundada de un resplandor de brillantez excesiva? Cierro cita. Descender de la teoría daña la mirada. Según Platón, el deterioro oftalmológico del teórico descendente lo entorpece mundanamente. Platón piensa en Sócrates. En esta escena, el crítico teórico es criticado incluso cómicamente por los críticos cavernarios. Ese crítico teórico, encandilado por las ideas, a su vez critica a los críticos cavernarios por su mirada obnubilada de tanta penumbra infraestética. Se trata de una escena de crítica multidireccional, de críticos hacia objetos y de unos críticos hacia otros críticos, todos cruzados por una mirada dañada. Unos por la oscuridad, las cosas y las imágenes, otros por la luz, las ideas y las visiones. Desde esa distorsión y disgusto de la mirada se produce la crítica, desdoblada además como metacrítica de qué distintos deterioros padecen los críticos. En la primera mitad de su relato, Platón parodia la paideia, la literatura, el teatro y el arte griegos inclementemente. En la segunda mitad, en cambio, disimula la tragicomedia del desencuentro, donde crítica igual a errática. La crítica está herida de origen, es un brote traumático. Aquí la crítica no nace de la lucidez, sino imprecisamente de la mordida y la neblina. Es una crítica que es una críptica ella misma envuelta en el enigma que desea descifra. Y su índole escotómica, nublada, glaucomatosa, deja huella en su significante, deformado por sus episodios claroscuros. El teórico, descendiendo la escalera cavernaria, ve borrosamente las imágenes mundanas. Lo que predica de ellas no es descriptivo, sino irritativo. La crítica teórica del arte proviene del retroceso desde lo conceptual. Esta crítica no comprende aquello que podríamos decir, retorciendo a Kant, así: lo bello es lo que, sin concepto necesario, place particularmente. La obra de arte que demuestra un concepto es teóricamente elegante, pero no bella artísticamente. El crítico que desciende de la teoría tiene todavía mucho que aprender de la crítica cavernaria, aquella que aprecia materia e imagen, ilusión y sensualidad. Cuando decimos que la crítica moderna destituyó a la estética, también erramos. En sentido estricto, el retorno de la estética a la caverna creó la escena crítica. Mi tercera sección se titula Figuras psicotrópicas. En el libro 10 de la República, Platón utiliza una triple mesa como tropo. Postula una mesa idea original, una mesa del artífice, el demiurgo, como su copia, y una mesa del artista, el mimeta, como copia de la copia. Esta triple mesa se volvió un tropo alucinatorio, un psicotrópico de la historia de la filosofía. La mesa de Platón reapareció en el libro primero del Capital. Para explicar el fetichismo de la mercancía, Marx describe una mesa que adquirió vida y se ha puesto de cabeza. Esta mesa, cito, no solo se incorpora sobre sus patas encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza de madera
empiezan a salir antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio impulso. Fin de cita. La mesa de Platón retornó estéticamente en Marx, quien cree que la mesa ayuda a su explicación racional de la mercancía, aunque en verdad la vuelve más poética y equívoca. El retorno de la estética produce monstruos, es decir, signos mostrables, es decir, exhibiciones. Los psicotropismos de la mesa de Platón y Marx se recristalizaron en Walter Benjamin. Hablo de la mesa que aparece en la primera tesis sobre el concepto de historia. En Benjamin, la mesa de Marx se volteó para adquirir nueva normalidad y a la vez recuperar, bajo su corteza dialéctica, su semilla mística. En su célebre alegoría, Benjamin presenta un autómata jugando ajedrez en una mesa. Benjamin anota que con un sistema de espejos se provocaba la ilusión de que la mesa es transparente. En verdad, en la parte inferior de la mesa se esconde un enano, quien guía con hilos las jugadas del autómata. La autointerpretación de Benjamin fija unívocamente que el enano simboliza a la teología, que secretamente guía al marxismo, cuyo emblema es el autómata. El tablero de ajedrez simboliza la filosofía de la historia. Como la caverna de Platón, Benjamin significa un ambiente de ilusiones ópticas. Como la caverna platónica, la escena de Benjamin alegoriza la filosofía. En Platón, abajo están los mecanismos ilusorios y los ciervos atados. En Benjamin, abajo está el teórico oculto y arriba está el prisionero y el aparato de ilusión óptica. En Benjamin, el modelo de Platón está invertido. O el modelo de Benjamin nos muestra que el filósofo platónico que ascendió es un autómata de aquel amo incógnito que permaneció debajo en la caverna. Antes de entrar a esto, el tigre ese es un felino que Borges dibujó a los 4 años, ¿no? Ya el resto es el dibujo rudimentario que hice. Otra variante de la caverna platónica se encuentra en la escritura del Dios de Borges. En una cárcel profunda y de piedra hay un sacerdote maya preso. Un muro divide a la bóveda en 2. Cada mediodía se abre una trampa en lo alto para que un amo carcelero baje agua y carne al teólogo maya prisionero y a un jaguar del otro lado del muro interno. En la versión platónica, las sombras sobre los muros engañan al prisionero. En la versión borgiana, tales sombras son las manchas sobre el jaguar. En Platón, el prisionero debe salir para descubrir el secreto. En Borges, el prisionero solo lo descubre porque permanece en la caverna. Las manchas le entregan la suprema visión teorética. La imagen de un submundo, como celda o catacumba provechosa, se encuentra en varios relatos de Borges. Por ejemplo, en El detective que resuelve crímenes desde la cárcel, en 6 problemas para don Isidro Parodi, fue escrito con Bioy Cázares, así como más clásicamente en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Las ruinas circulares, La biblioteca de Babel, El milagro secreto, El Aleph y otros relatos. La obra de Borges es una serie espléndida e involuntaria de variantes de la caverna de Platón. Platón solo representa una versión del mito de la caverna, quizá la más rica por más equívoca. El juego de variantes platónicas, benjaminianas y borgianas exhiben que mesa y caverna son figuración del espectro prisión-refugio. En Benjamin, el submundo sirve de escondite y sede política al amo filósofo. En Borges, sirve de matriz para que el filósofo descifre los secretos del universo a través de contemplar otro prisionero. Y en Platón, ese submundo funciona primero como centro de reclutamiento y luego como plaza de readscripción definitiva del sujeto. Las versiones de Benjamin y Borges expanden nuestra relectura de la caverna de Platón. Si en Platón conocimos un retorno de la estética, la imagen de la caverna retorna constantemente para convertir,
como en Benjamin y Borges, a la filosofía en una rama de la estética. Cuarta sección, estética no es igual a extática. A través de imágenes, una mesa, una caverna, la estética retorna a la filosofía y la trastorna, como si la filosofía fuera autómata de la estética. Y antes de la estética está la extática, disciplina irremediablemente chamánica, que conducía a la visión mediante el éxtasis. Platón propuso formalmente a la filosofía como una disciplina espiritual para reemplazar a la extática mágico-religiosa griega. Platón sustituyó el método frenético alucinógeno del éxtasis por el método coloquial socrático de la dialéctica, la magia por la mayéutica y la orgía visionaria por la vía contemplativa. El secreto de la estética es tratarse del fantasma de la extática, y ese fantasma no deja de reaparecer dentro de la filosofía. La frase "el retorno de la estética" es veladamente redundante. La estética es siempre una reaparición, siempre un retorno. Pero si fantasmáticamente la estética se trata de la extática, tal recaída también ocurre porque la estética es el tratamiento mismo contra ese retorno. Pálido reflejo y paliativo reflujo. La estética, como saber racional acerca del sensorium, lo imaginal, el arte y lo bello, es también la tentativa platónica para administrar la seducción de lo sensual. En el corazón de la razón platónica, es decir, en su co-razón, hay una antinomia. Platón desea evitar que Eros dirija todo. La estética destrone a la metafísica. Pero simultáneamente, Platón desea que la vida de la razón tenga un desenlace estético. En Platón, el sol es la metáfora de la razón, pero también de lo bello. Como remate de esta antinomia, Platón quiere que el filósofo contemple racionalmente el sol estético para retornar a la caverna motivado éticamente y ahí entablar una nueva escena política y paideica. Platón borra todos estos conflictos perspectivales, los abstrae al máximo, es decir, los fundamenta metafísicamente. Toda la cartografía platónica es errática. Desde ser público cautivo hasta ser vidente extático, el aventurero platónico atraviesa una amplia experiencia sinestésica. Pero la autohermenéutica platónica anula la sensualidad de la ida y vuelta entre cuerpos, voces, gustos, imágenes, artificios, teatralidades, exhibiciones, cinética, panoramas, epifanías y conceptos. La sobrealegorización de Platón desdibuja la multiforme experiencia estética de los personajes y luego, en retrospectiva, superpone una trama ético-política. La preceptiva republicana del sensorium y el arte en Platón es una máquina racional contra lo ilusorio de las imágenes. Pero Platón instaló esta teoría contra las imágenes dentro de una alucinación. La contradicción brota visiblemente en el libro 10 de la República, específicamente en la sección 595b, donde Platón declara que solo con el fármaco del discurso filosófico se puede contrarrestar el efecto de escuchar a los poetas miméticos, trágicos y otros. Para entender esta visión de Platón es necesario no atarnos a la ansiolítica resolución derridiana en torno al fármaco. No se trata aquí del fármaco como escritura derridiana, sino del discurso filosófico como voz daimónica, una auralidad repetitiva, hablada y oída por el propio filósofo para contrarrestar la poesía. Platón recuerda que la paideia impartida en las bellas repúblicas ha hecho que los griegos amen la poesía desde la infancia, predisponiéndolos a creer verdadero lo enunciado por el teatro, la literatura y las artes. Ante este atavismo psicocultural, Platón argumenta que los filósofos, cito Platón, escuchamos la poesía repitiéndonos a nosotros mismos el razonamiento que hemos hecho
como un contraconjuro a su conjuro. Cierro cita. La filosofía como contraconjuro contra el conjuro de la poesía. La filosofía, y en particular la crítica, son concebidas por Platón como un encantamiento teórico contra el encantamiento artístico. La crítica y la teoría estética como antídoto memorístico, oralidad espectral, fórmula, hechizo, un fetichismo de la filosofía, un cántico mental que el sujeto platónico debe repetirse para conjurar el encantamiento de las artes. Así, crítica, estética, teoría y filosofía en Platón participan de la técnica mágica. Procedimiento artificial, esto es una poética criptomágica contra los efectos también mágicos de la poética mimética. Esta participación o reminiscencia, ruina o residuo, daimon y amuleto de lo mágico adentro de la teoría estética explica su profusión de artefactos y máscaras, imágenes y visiones, submundos y supramundos. La teoría estética narcotiza la mirada y el oído. El retorno de la estética suele manifestarse como una crisis entre lo filosófico y lo filopoético, una reactivación ambivalente de la estética, de la extática, perdón. Sección 5, imagénesis. ¿Qué es la caverna? ¿Qué es la mesa? Imagénesis. Son imágenes genéticas de otras imágenes. Imágenes que emergen de otras imágenes. Y son imágenes imanes, imágenes que atraen y repelen otras imágenes. Imágenes que generan o degeneran otras imágenes. Imágenes que son nodrizas, sombras, manchas, parvadas, genes de imágenes. El retorno de la estética intensifica la imagénesis de la filosofía, pero también de otros saberes. La imagénesis de la caverna también se activó en Freud, principalmente en su teoría inicial del sueño y en su tardía esquema del ello, superyo y yo. Ese es el dibujo de Freud. En Jung, que formuló una solución en que todas las mitologías humanas son atrapadas por Platón. E incluso en Lacan, ahí está su dibujo, con su célebre triada de lo real, lo simbólico y lo imaginario. El dibujo es la hada madrina de todas las ciencias. Y toda imagénesis tiende a producir un nuevo retorno de la estética. Sección 6. El retorno primisecular de la estética 21. En nuestra escena primisecular de la filosofía mundial, atravesamos un retorno de la estética. Este retorno no es mera moda temática o recentramiento de esta disciplina. El retorno de la estética es una reactivación de una particular fantasmática dentro y fuera de la filosofía, que termina alterándola. Esta fantasmática acaece mediante una cierta sensibilidad icónica, óntica, escénica y prosopónica. Sensaciones, imágenes, cosas, escenas y personajes resurgen como agentes portales del evento filosófico. En el spotlight del presente periodo retroestético está Slavoj Žižek, protagonista de la World Philosophy. Una de las principales causas de la popularización de Žižek fue su temática cinematográfica, su casual y cavernario look norteamericano y ser el primer gran videofilósofo. Žižek activó la crítica de cine como un ingrediente de la teoría crítica, neutralizando la iconoclastia postmodernista de Jameson, Baudrillard y Virilio. Su presencia viral vía YouTube hicieron a Žižek la estrella sintomática de temáticas usualmente asociadas a la estética, volviéndola atractiva para nuevos públicos. En contraste con este retorno pop de Žižek, un foco más tradicionalmente teórico fue la noción de inestética de Alain Badiou, quien, influido tempranamente por Althusser, entendió que el arte no puede ser analizado como mera ideología. En su etapa tardía, Badiou transformó la idea de Althusser en su concepto de inestética, que, cito a Badiou,
Al postular que el arte es de por sí productor de verdades, no pretende de ninguna manera convertirlo en un objeto para la filosofía. Cierro cita. Así la inestética más bien, reabro cita, contra la especulación estética describe los efectos estrictamente intrafilosóficos que produce la existencia independiente de algunas obras de arte. Cierro cita. Badiou cree que la filosofía no puede decir la verdad del arte, no puede haber estética. Como compensación, Badiou inventó la inestética, la reflexión acerca de cómo le afecta a la filosofía la aparición de algunas obras de arte. La inestética es una estrategia defensiva de Badiou. El arte se protege de ser subsumido por la filosofía clásica y la filosofía de ser subsumida por el arte contemporáneo. Además, permitió re-eurocentrar la filosofía finisecular y primisecular, resguardándolas de ser avasalladas por los ures globales. Justo cuando las compuertas de la filosofía estaban a punto de romperse decolonialmente, Badiou, como carismático patriarca blanco de la filosofía europea, decidió que la filosofía debía volverse intrafilosófica. La inestética es el giro telefísico de la estética occidental, es decir, la renuncia a conocer lo que está más allá de la filosofía, para colocar como su nueva meta su propio ser, la filosofía misma, presentando esta retirada como si fuera un nuevo horizonte distante. A pesar de su caparazón, la inestética es otra manifestación del retorno de la estética. Fuera de la filosofía, el retorno de la estética fue propiciado por la entrada a una época tecno-agórica, en que la ágora de la filosofía ocurre dentro de pantallas. La índole peripatética de la asamblea presencial sincrónica de la academia filosófica tradicional ha sido sustituida por la navegación e intervención electrónicas. La pantalla concedió una aura mecánica a la filosofía, reestetizándola debido a su postmediatización cibernética. Ocurrió un retorno de la estética, evidentemente porque la filosofía se volvió visual. La reestética es un fenómeno de la filosofía post-internet. Ocurre gracias a la movilización mundial de los archivos, constituyéndose así como clinamen curatorial y cambio climático, y a la vez como turn on y reset contra la escalada binaria entre la estetización de la política y la politización del arte, dos modelos de reducción de lo estético a la propaganda. La filosofía se hizo tan cool que avivó el deseo de una escena estética contemporánea y simultáneamente hizo que el retorno de la estética en su modalidad clásica apretara el botón de pánico. Ante la mundialización contracultural y pop de lo cool como la principal categoría de la estética en los siglos XX y XXI, la reestética clásica, por supuesto, reaccionó buscando restablecer la primacía de lo bello. Así podemos comprender mejor la concomitancia conservadora en que, por un lado, se globaliza la instagramatización del selfie bello y por otro, se estrena Why Beauty Matters del 2009, el documental terminal de Roger Scruton. En las redes sociales se viralizan contenidos contra el arte contemporáneo y en las altas culturas académicas aparecen libros como Teoría Estética, La Resurrección del Arte, 2018, de Mauricio Beuchot. Lo virtual y lo filosófico han colaborado en administrar una parte del retorno de la estética dentro de una recursividad reaccionaria. Si en la época postmoderna Foucault o Deleuze encarnaban el fin de las disciplinas, en nuestra época postmoderna las disciplinas están de vuelta. La resurgencia más intrigante, la historia del arte, de la mano de Aby Warburg como metarrelato ninfal y Didi Huberman como su mediador secular. Este escenario de crisis por el retorno de la estética permite leer mejor la función pastoral de Jean-Luc Nancy o Jacques Rancière y a la alianza entre las ciberculturas neoconservadoras y el patriarcado filosófico
hay que asumir el boom primisecular de la neuroestética, que ha renaturalizado, hiperideologizado, el nudo entre arte, belleza y ahora cerebro. En Latinoamérica, el filósofo que somatiza todos los conflictos del retorno de la estética es el argentino-mexicano Enrique Dussel. La estética decolonial de Dussel es marcadamente eurocolonial. Para resumir mi crítica a la estética decolonial dusseliana, que está en la página que mencionaba Alfredo, diré que el error epistémico de Dussel se puede identificar desde el título de su libro, 7 ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro decolonial, del 2020. Dussel es un oculto teólogo de la liberación. Su estética es una judeocristiana teología del arte escondida debajo de una mesa marxista y sin horizonte contemporáneo del arte. Además, Dussel busca fundamentar. ¿Y fundamentar qué? No la descolonización siquiera, que ya sería un error, sino fundamentar el giro decolonial, es decir, fundamentar la institucionalización del decolonialismo. En el realismo especulativo, percibo un retorno de la estética más complejo, mejor sintonizado con los anacronismos y sincronicidades que caracterizan a nuestra época. Este modo reciente del retorno de la estética ocurre sobre todo en la obra de Quentin Meillassoux y Graham Harman. Aquí, por cierto, en esta fotografía, Harman está conversando con Alfredo aquí en Tijuana, ¿no? Aquí me ocuparé de la versión de Harman, que él primero llamó filosofía orientada a los objetos y luego ontología orientada a los objetos, triple-O, porque ahí ocurre una reaparición de la mesa. En la tercera mesa del 2012, Harman sintetizó su variante del realismo especulativo para Documenta 13. Su punto de partida son las 2 mesas que el astrofísico Arthur Stanley Eddington postuló en 1929 como antitéticas: la mesa de la vida cotidiana y la mesa descrita por la física. Harman dice que su ontología orientada a los objetos, triple-O, cree en una tercera mesa que, cito, yace directamente entre esas otras 2 mesas. Fin de cita. No es la mesa de la física, reductible a campos subatómicos, ni la mesa cotidiana, reductible a nuestras relaciones con ella. Cito otra vez a Harman: nuestra tercera mesa emerge como algo distinto de sus propios componentes y también se retira, withdraws, detrás de todos sus efectos externos. Fin de cita. Harman en realidad no es un constructor de conceptos, sino de perspectivas, intuiciones y disposiciones para que consideremos esto o aquello. Es como si Harman más bien fuera un filósofo, un amigo de los amigos de la sabiduría. Por ejemplo, Harman escribe y charla para invitarnos hacia nuevas aproximaciones a los objetos. Más que filósofo, es un filóntico. De ahí que considere que la triple-O sea afín al arte, porque, cito a Harman en la tercera mesa, las artes no parecen reducir las mesas ni a los quarks y electrones ni a los efectos de la mesa sobre los humanos. La mesa real es una realidad genuina más honda, deeper, dice él, que cualquier encuentro teórico o práctico con ella. Lo real es algo que no puede ser conocido, solo amado. Los objetos nunca pueden ser atrapados. El mundo está lleno primariamente no de electrones o praxis humana, sino con objetos fantasmales retirándose, withdrawing. A veces también dice withholding, ¿no? De todo acceso humano e inhumano, accesible solo por alusión y seduciéndonos por medios de atractivo. Lo que sea que capturemos, cualquier mesa en la que nos sentemos o destruyamos, no es la mesa real. Fin de cita. Las 3 mesas de Platón reaparecieron para Harman. A diferencia de Platón, Harman pone al más allá dentro del objeto. Y es imposible que su objeto sea presa o prisionero de cualquier conocimiento. Sus objetos fantasmales en realidad no son objetos. Este es el error de su fórmula. Las fórmulas de Harman
son atrayentes, pero suelen estar equivocadas. Él mismo renuncia a una ciencia de los objetos, de los entes, y cualquier captura del objeto, pero bautiza a su pensamiento como ontología. Harman todavía debe demasiado a Heidegger, o cree que le debe demasiado. Lo que O realmente significa es Object Oriented Objection. Aunque no lo sabe, Harman objeta que haya objeto. Él insiste en que el objeto es siempre ulterior, nunca realmente ante el sujeto u otro objeto. Al no estar realmente ante, ese objeto es un no objeto. Y esta objeción del objeto ocurre del objeto hacia sujetos o hacia otros objetos. Pero Harman no se percata que su objeto es una objeción y entonces construye la imagen de que el objeto siempre está más hondo. Deeper es el término que él utiliza. De cualquier conocimiento o contacto que se quiera tener con el objeto o cualquier cualidad misma del objeto. En 2020, Harman definía así a la estética, cito, por estética, la O quiere decir la teoría general de cómo los objetos difieren de sus propias cualidades. Fin de cita. Al situar al objeto deeper de sus componentes o cualidades, Harman convierte al objeto en una hondura, un pozo, un refugio, una pequeña caverna en que el objeto se esconde dentro de sí mismo, deeper, un submundo, un subobjeto, es decir, un subjeto, un sujeto. Cuando propongo sustituir la noción de objeto por la de objeción, también la entiendo como el proceso mismo de hacerse objeto, tal y como sujeción es el proceso de hacernos sujeto. Así que la ontología orientada a los objetos de Harman es mejor pensarla como una objeción orientada a los objetos y a la vez una objeción orientada a los sujetos. Esta paradoja de una doble O genera el imaginario de Harman, pero él no lo sabe. A partir de la tesis La ética como filosofía primera de Manuel Levinas, Harman elaboró el retruécano Aesthetics as First Philosophy. Curiosamente, la estética como filosofía primera es una segunda sustitución de la ontología. La estética es un epílogo de la filosofía y exhibe en cada uno de sus retornos extemporáneos que la idea misma de una filosofía primera es contradictoria. Como la caverna de Platón muestra, la filosofía ocurre hasta una etapa posterior del trayecto. La filosofía nunca es primero. Primero estaban las sensaciones, las imágenes, las cosas, las escenas, las máscaras. La teoría es póstera. El lema mismo de Harman, la estética es filosofía primera, en realidad es un segundo o tercer intento para esta fórmula, que primero elaboraron los filósofos griegos y luego Levinas. Como fórmula post-Harman resulta, la estética es un segundo intento. Y aquí mi breve comentario sobre Harman confirma lo descubierto en mi comentario sobre Platón. La filosofía perdió de vista que era un segmento de una trayectoria más extensa. A la visión del resto de esos segmentos y la filosofía como resto es lo que llamo exofilosofía. La filosofía como parte de la afuera. La filosofía como un tramo intermedio dentro de la exofilosofía. Y para la exofilosofía, la estética es una segunda filosofía. Séptima y última sección, la exofilosofía. Zonas de la estética están fuera de la filosofía. Según Platón, en la sección 521C de la República, la filosofía es el trayecto de ascenso, cito Platón, al volverse la psique desde un día oscuro hacia un día aleteico, o sea, un camino de ascenso hacia el ser, llamaremos filosofía aleteica. Fin de cita. Platón llama aquí exclusivamente filosofía al trayecto de ascenso, lo que aquí marco en azul.
dejando fuera de la filosofía otros tramos y otros rumbos, y reconoce que hay otras filosofías además de la que él considera verdadera. La definición de filosofía de Platón, inmediata a su parábola de la caverna, muestra lo que está fuera, antes y después de ese tramo, lo que yo llamo lo exofilosófico. La definición platónica de filosofía excluye a la estadía audiovisual de la caverna. Todas las materialidades e imaginería del ambiente sensacional de la caverna, como serie escénica y repertorio de personajes, incluso ídolos, son el umbral de la estética. La exofilosofía implica un reingreso a los inframundos, mundos y supramundos dentro y fuera de la filosofía. En otro sentido, la exofilosofía es la filosofía para hacernos, que hacemos, los transoceánicos allende el continente canónico. No somos periféricos, ni marginales, ni alternomodernos. Los exofilósofos habitamos el Caribe y Medio Oriente, Brasil y la frontera con Estados Unidos, infrainternet y la subuniversidad. Los exofilósofos somos los extranjeros del occidente supuestamente mundial. La exofilosofía sabe que el arte y la literatura no pueden ser meros temas de la filosofía contemporánea, ni meros excitantes ante los cuales la filosofía debe tomarse la presión intrafilosófica para saber qué tanto le afectan. La exofilosofía piensa como filosofía y como afuera de la filosofía. En este momento yo diría sobre todo que como exofilósofo soy un cierto tipo de artista contemporáneo y un sujeto de una nueva ciencia ectópica. El exofilósofo tiene una mirada crítica ante la filosofía eurocéntrica y ante su supuesta descolonización. La exofilosofía es una reubicación de la filosofía y una errancia. Si en el antiguo modelo la filosofía ocupaba una posición troncal y las disciplinas como la estética eran entendidas como sus ramas, la exofilosofía es un modelo revisado en que la filosofía deja de estar en el centro solar y toma su lugar como órbita planetaria. La estética no es una rama de la filosofía, sino un saber con una ruta propia. La estética, al retornar a la filosofía como retorna un cometa, nos permitió ver la exofilosofía. La exofilosofía no ocurre cuando un ser humano decide consciente y lógicamente pensar conceptos o problemas, sino cuando el pensamiento, humano o no, entra, casi siempre involuntariamente, en algunos lugares o trayectorias icónicas, escénicas, ónticas y prosopónicas. Los humanos no hacemos a la filosofía nos sucede. Filosofamos porque una serie de sitios, sensaciones, imágenes, objetos, escenas y máscaras nos suscitaron desde fuera. Fuimos los extranjeros de la filosofía quienes finalmente supimos que la filosofía es extranjera de origen. Al afirmar que Edipo se hizo filósofo por resolver el acertijo de la esfinge, Hegel se equivocó. Edipo se hizo filósofo porque su respuesta no es más que un penúltimo enunciado dentro del acertijo. El filósofo ocurre no por salir, sino por participar del enigma. Mantenernos dentro del enigma nos vuelve exofilósofos. Muchas gracias.